Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, las series y la vida misma que ahora nos pilla en plena temporada de premios. Este fin de semana son los Feroz, también, bueno, en fin, premios, Goyas y Oscar. Vamos a recomendar una película de los Oscar que se estrena este fin de semana. Se titula Hamnet, de la directora Chloe Zhao, la directora de Nomadland o The Rider. Y es una película que adapta la novela de Maggie O'Farrell, Hamnet, que es precisamente la historia de la mujer de Shakespeare y la tragedia de la muerte de uno de sus hijos y la conexión con la escritura de Hamlet. La novela que tenía, pues que era la historia de ella, sin mencionar a Shakespeare. Evidentemente, Hollywood necesita ampliar un poco el foco. Paul Mescal hace de Hamlet, de Shakespeare, y no es precisamente lo mejor, sino porque además creo que quita todo el interés que tenía la novela, y era ver esta mujer fuera de la sombra de Shakespeare. Pero bueno, la película es una película muy correcta. Lo mejor, sin duda, es la actriz protagonista, porque es una auténtica maravilla la irlandesa Jessie Buckley, que ha ganado el Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama, con lo cual va muy directa al Oscar. Y esta película creo que tiene aparte de la sensibilidad que tiene Chloe Zhao, lo que más me ha gustado, aparte de la actriz, es el final, porque es una película que habla del dolor y de cómo el dolor se convierte en arte. Y el final de Hamnet es un auténtico prodigio de sensibilidad, y también la reflexión de precisamente cómo el dolor camina y se convierte en arte. También me parece interesante en esta recomendación alertar un poco de lo que está pasando, y es que Chloe Zhao es la única directora en todas las ternas y quintetos de los premios americanos. Me da la sensación de que estamos volviendo a lo habitual, que es que las mujeres queden en un rincón. Esta es una película bastante industrial. No es la majestuosidad de la novela, pero es una obra muy notable, y me hace pensar que quizá se está volviendo a invertir poco en las mujeres, y por eso las directoras llegan poco lejos en los premios. Hoy recibimos en la Script a Natalia de Molina, grandísima actriz, y a la directora Elena Taberna. Como siempre, agradecemos a Kaiku Café Latte, que es nuestro patrocinador, y ya estamos listas para lanzarnos a la Script. Tengo que hacer esa película. Necesito que me firmes este NDA, siempre y cuando no tenga superpoderes. Sí. Si estando tan cerca, la fastidio. Actuar es la suma de todo lo que has vivido. La alegría, la tristeza, el desengaño. ¿Usarás tu supervelocidad o algo así? Voy a usar mi coche, Trevor. Pero entonces, ¿tienes o no tienes supervelocidad? ¡Tú corre! Bueno, pues ya tenemos por aquí a Natalia de Molina. ¿Qué tal, Natalia? Pues muy bien, muy contenta. Gracias por invitarme. Pero bueno, hay muchos motivos, porque bueno, siempre es maravilloso tenerte aquí, pero en esta semana estamos en la semana pre-Feroz, y hoy se estrena en Movistar Plus la segunda temporada de Marbella, en la que tú eres Juan Hugo Silva, la protagonista, haciendo de fiscal. ¿Fiscal antidroga. No, estoy súper contenta, María. Ha quedado una serie, bueno, ya la primera temporada me gustó mucho, pero esta segunda creo que da un paso hacia adelante, y tiene como un empaque y una solidez muy, muy chula, y está increíblemente rodada. Y luego este personaje, ¿no? Es que yo cuando leí los guiones, aparte de que me enganché y no podía parar de leerlo, decía, hostia puta, qué difícil esto, qué complicado, pero qué suerte, ¿no? Qué mujer, un personaje
que aparte de guiar al espectador en esta investigación y explicar y ayudar a comprender al espectador lo difícil que tienen los jueces, los fiscales, la gente que se dedica a esto, llegar a buen puerto muchas veces y las trabas que hay, sino también poder contarla y que se conozca a la mujer que hay detrás del trabajo, ¿no? Es una tipa inteligentísima, preparadísima, obviamente, como todas las mujeres que llegan al poder tienen que estar casi que ser sobrenaturales, ¿no? Y cómo ella ejerce ese poder que tiene para hacer del mundo un lugar mejor, por muy... Es muy interesante, ¿no? El ver a mujeres en la judicatura, que todavía la parte alta de la judicatura es muy masculina. Hay muchas estudiantes de Derecho, muchas mujeres que intentan la judicatura. Y es un poco, eso sí, es un poco la pregunta de... ¿Cómo has entrado en ese mundo, ¿no? O sea, ¿cómo has entrado para interpretar a estas mujeres que son... Me recuerda un poco lo de Celeste y la inspección de Hacienda, ¿no? Que son mujeres reales, son mujeres del servicio público. ¿Cómo has hecho esa inmersión en este cuerpo jurídico? Pues mira, de base tengo 2 hermanas que son abogadas y una de ellas estuvo preparándose las oposiciones para jueza. Pero no las dejó porque son durísimas, o sea, son las oposiciones más difíciles que hay. Y yo creo que desde pequeña a mí me fascinaba mucho esa capacidad que tenía mi hermana de cantar, de estudiar leyes, de aprenderse esas cosas y de estar día y día, o sea, sin descanso, estudiando en una habitación, en una época de la vida de una persona en la que toca a lo mejor vivir más, ¿no? Y son gente que muy cabezota, que se pone a estudiar muchos años de su vida en un periodo muy importante y que tienen un cerebro privilegiado, ¿no? Y luego es verdad que también he tenido la suerte de conocer conocer a una fiscal antidroga real, pasar tiempo con ella, me invitó a ir a juicios con ella, pude verla trabajar, conocer todo desde dentro. Y la Carmen que he construido bebe mucho de esa mujer ¿Y real. ¿Qué te impresiona de ese mundo, del mundo ya de la Fiscalía Antidroga? Tantas cosas. Me parece que es un trabajo vocacional totalmente porque es muy peligroso y asumen muchos riesgos. Lo tienen muy complicado. Y luego tenía algo como de todo el mundo del juicio y lo institucional y todo esto, había algo como de performance, ¿sabes? Porque todo es como muy jerárquico, hay muchos protocolos y todos tienen como su papel en el juicio y el juez es el juez, la fiscal es la fiscal, el abogado, y de repente era como, oye, aquí hay algo que entiendo como actriz, ¿no? Y luego también una cosa que me sorprendió mucho de ella, pues supongo que porque lo vemos en las noticias y al final no lo conocemos de primera mano, era que si le quitaba la toga o el vestuario que tienen que llevar para ir a trabajar, pues era una chica normal, era una mujer muy joven, muy maja, que no dirías que tiene ese trabajo ni que tiene el poder que tiene, ¿no? Y eso también me parecía como, joder, es una persona, no es un robot, ¿sabes? Claro, la serie empieza con con la típica frase de está basada en hechos reales, pero, o sea, hay un disclaimer de no tiene nada que ver, pero nada que ver, pero nada que ver, porque la serie está inspirada en unos artículos de Nacho Carretero, que era autor de Fariña, que es un periodista, y la verdad es que es de Nacho y Arturo también, son 2 periodistas de investigación criminal, especializados en crímenes, y claro, está muy bien documentada la serie. Y da miedo pensar que porque lo que decía el artículo es que Marbella estaba podrida institucionalmente. Aquí ya me ponen la prieta. O sea, yo cuando veo todo eso, no tiene nada que ver Está inspirada en cosas reales y en personajes reales, pero es ficción.
Estamos haciendo ficción, es una serie súper entretenida con muchísima acción, que eso también me interesaba porque desde que hice, igual te estoy saltando a otro tema, perdóname, pero desde que hice Adiós con Paco Cabezas, yo me acuerdo que veía a Mario, a Ruth, a Carlos hacer todas esas escenas de acción y yo decía, jo, me encantaría hacer algo así. Y luego llegó Asedio, que pude morir haciendo acción y me encantaría seguir haciendo acción. Y Dani de la Torre, el director, es un maestro en eso. Y vale que a lo mejor pues no estoy en las persecuciones de lancha o en estas escenas increíbles que te quedas muerta cuando las ves en la serie, pero yo creo que hemos hecho otro tipo de acción con Carmen, que es yo lo quiero llamar la acción de despacho. Bueno, el thriller de esta despacho. Mujer de despacho en despacho, corriendo, enfrentándose a señores y señoros y luchando por lo que cree y por querer hacer las cosas de una manera sonora, porque va reclutando a mujeres increíbles en su equipo. Y digo, pues mira, es una acción de despacho lo que estamos haciendo con Carmen. Pero bueno, es que a mí me encanta el thriller de despacho. Yo me acuerdo siempre menciono Apagón de Sorogoyen, que no puede ser un escenario más triste y una acción que además tiene mucho que ver con la influencia real de los despachos en la vida de la gente. Sí, y eso es lo interesante también de la serie, que de repente entras en lugares pues que te van a hacer comprender muchas cosas, entender otras y darte cuenta de lo complicado y las cosas que se mueven. Y con lo que decías de la corrupción y todo esto, pues claro, es que el poder muchas veces corrompe, siempre se ha dicho, ¿no?, que el poder corrompe. Pues bueno, ahora, claro, ahí están dos personajes antagónicos, que es el de César, que hace Hugo, el de Carmen, que hago yo, y la diferencia es para qué decides usar el poder que tienes, para ti, para los demás, para ganar dinero, para qué. Y también me gustaba como esa cosa de cómo gestiona una mujer el poder cuando está ahí, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Ellos lo entienden mucho con el... Bueno, tampoco quiero generalizar, pero sí, bueno, los malos, digámoslo así, entienden el poder como una cosa y la justicia como a través de la violencia y de ponerse por encima del otro y estar como una cosa como muy testosterónica, ¿no? Y cómo esta mujer lo entiende desde otro lugar, que es mucho más constructivo, que no tiene que ver con la destrucción. Y es muy importante que las mujeres estén ahí. Es verdad que durante mucho tiempo las que han llegado, pues probablemente para poder acceder a eso, como dependían de muchos hombres que dijeran, venga, tú sí entras, han tenido que generar una energía muy masculina o muy de igual soy hasta peor que vosotros, ¿sabes? Totalmente. Para poder estar ahí. Pero poco a poco yo creo que las cosas están cambiando porque hay nuevas generaciones que gracias a toda la lucha de muchas de las que hay detrás, pues poco a poco, y en el cine es un claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Estaba pensando cuando te he visto entrar con ese pelo tan brillante, porque claro, este año 25, el año pasado, te he visto con el pelo de Loli Álvarez en Superstar, que sí. Sufría. O sea, sufría digo, un día Natalia parece calva, con esos tintarracos que te dan, que son tremendos. Bueno, he de decir que justo con Loli llevaba peluca. Era una peluca, fíjate, qué maravillosa, que ni siquiera has notado que era un pelucón. Yo estaba como diciendo... Porque sí, ¿no? Pero sí, he hecho mucha... De hecho, antes que me he cruzado con Manolo solo, me mira, digo, ¿por qué me mira así? Dice, y de repente me dice, estás muy morena. Y yo, esta soy yo. Hacía mucho tiempo que no sabía ni quién era. Y este es mi pelo. Claro, es que mi pelo. Vemos, ¿no? Que como vemos las series en orden, nosotros claro. los seres humanos normales lo vemos en orden de cómo lo habéis rodado o cómo se va estrenando, sí. Porque a lo mejor tal. Y claro, yo venía de Superstar y decía, madre del amor hermoso, pobrecita, y ahora morena, me estaba volviendo muy loca. También he de decir que es que me gusta. A mí sí me gusta mucho ponerme al servicio del personaje a todos los niveles. Ya no solo a la hora de trabajar mentalmente con la voz, con el cuerpo, con lo que sea, sino también si necesito
Si el personaje tiene que tener otro aspecto físico, yo lo celebro y no me da miedo. Bueno, me ha gustado mucho de esta fiscal antidroga Carmen, que tiene un rotundo acento andaluz. Sí, eso también me gustaba a mí decir, qué bien. Sí. Puedes ser andaluza, claro que sí, es que hay mujeres y personas que son andaluces y tienen esos puestos, ¿no? Totalmente, o sea, me ha gustado mucho porque, claro, evidentemente anda que no conocemos mujeres andaluzas rotundas, empezando por ti. Bueno, hablemos un poco de Los Feroz, de Superstar, que esa serie de Nacho Vigalondo que está en Netflix, que es una linchada total, o sea, es un David Lynch maravilloso, y porque te contaba antes que había estado en un coloquio con Ingrid García Johnson, que hace Tamara, y ella decía que era como un salto vamos, con paracaídas o sin paracaídas, ese universo de Nacho. ¿Cómo lo ves ahora que ya ha pasado? Pues con mucha ilusión. Yo lo pienso, y ahora que ha pasado el tiempo, ¿no? Y cada vez pasará más, y pienso y digo, la hemos hecho. Hemos hecho esa serie y está ahí. Se ha hecho. O sea, es que eso es tan exitoso, que esa serie existe y que se haya hecho y que hayamos tenido, Nacho, Claudia, toda la gente haya tenido la libertad creadora de poder hacer lo que querían hacer, lo que tenían en la mente, y que todos hayamos coincidido en ir, en sumarnos a eso y sacarlo adelante desde el mismo lugar, ¿sabes? Ha sido como muy mágico. Y yo celebro mucho que exista una serie como Superstar y va a estar siempre ahí. Es que va a estar siempre ahí, que es lo fuerte, y formo parte de ello. Yo estoy muy, muy feliz. Creo que es súper arriesgada, que es muy original y que esas cosas hay que celebrarlas. Y sé que si yo no formara parte de ella, la vería y diría, qué envidia, ojalá poder estar ahí. Y la defendería a muerte, porque me parece muy importante que existan creadores como Nacho, como Claudia, que también dirige capítulos. Claro, y una producción que como que les proteja, ¿no? La de Suma con los Javis, que todo eso que se han ganado con su trabajo incuestionable, lo regalan también, esa libertad que se han ganado a la gente con la que trabajan, ¿no? Y lo apoyan estoy muy contenta. Y cuando estabais haciendo la serie, es que claro, todo es tan extraño, ¿no? Porque, bueno, hablando con Ingrid, hablando con Sekun, son personajes reales, los conocéis, han estado expuestos, vilipendiados, y a defender esa mirada oblicua, amorosa, eso, cuando estabais dentro del rodaje, ¿teníais la sensación también de estar como rodando en Marte? En tiempo de Marte. Fue un proceso curioso, porque yo creo que el respeto estaba desde el primer momento. Ya en los guiones se veía que dentro de esa locura, fantasía maravillosa, había mucha alma en todo ello y mucho respeto a lo que se estaba, con mucho cariño a todos los personajes. Y como que Nacho siempre nos transmitió, Nacho y Claudia, como que no los miráramos, o sea, mirarlos de frente a frente al personaje, no mirarlos ni por encima ni por debajo, sino de igual a igual, y quererlo y entrar en su cabeza y bueno, y luego volar, ¿no? Porque hay mucho vuelo en la serie. Y sí que los primeros días yo lo pasé, yo y creo que todos, muy mal. Tenía insomnio, ansiedad, me iba, diciendo, es que encima empezamos a rodar, justo mi primer día de rodaje fue haciendo de Loli tamarizada. Entonces era como, todavía ni siquiera he habitado un poco a Loli, que estoy haciendo ya a Loli, creyéndose que es Tamara, era como, y yo miraba y digo, ¿qué es esto? Pero hubo un día que hice clic, no sé si fue cuando empezamos a rodar Tiempo de Marte, que es toda la parte de la televisión, que ya Loli hizo frocupum
Y ya me podían poner en cualquier situación del universo que sabía que era Loli, ¿sabes? Y me lo he pasado, ha sido uno de los rodajes que más he disfrutado en mi vida. Me lo he pasado tan bien, que yo me gustaría seguir teniendo esa sensación en los demás rodajes. Pero bueno, si ha tenido que ser único y ese disfrute a lo mejor solo forma parte de Superstar, a mí me gustaría rescatarlo también en general, porque yo a veces soy muy... No me trato muy bien, soy muy cabrona conmigo, soy mi peor crítica y yo creo que está muy bien disfrutar lo que se hace, que sí, que hay que tener compromiso, que tienes que superarte, que hay que desaparecer y que todo eso genera mucha angustia a veces porque sabes a dónde tienes que ir y quieres dar lo mejor de ti, pero no olvidarte de pasártelo bien, porque tenemos mucha suerte de dedicarnos a esto y de que podamos vivir de ello. Somos un porcentaje muy bajo y eso hay que tenerlo muy presente y como que tener siempre, rescatar a la niña, que es por la que me dedico a esto, ¿no? Esa niña que en su habitación soñaba y jugaba, pues cuidarla y que se lo pase bien también haciendo los personajes. No, y yo, por ejemplo, con el tema de los premios, ¿no? ¿Para qué sirven los premios? Yo creo que es importante el apoyo a Nacho Vigalondo, sí, que es un creador tan heterodoxo, que a veces que es posible que a veces la industria mire a los heterodoxos de mirada aviesa, ¿no? La sociedad en general, la gente que se sale un poco de lo canónico o de lo establecido o de lo académico, hay como un rechazo porque incomoda, porque de repente es como raro, como que no lo entiendes, ¿no? Y en el arte ya ni te cuento, ¿no? Aquel que intenta tener su libertad, pues a veces la libertad da miedo no solo al que la experimenta, sino al que la observa. Y es peligroso porque muchas veces siento que a lo mejor es los que más fácil tienen que se les machaque, porque son los que se arriesgan, los que más difícil tienen el apoyo, y creo que es importante valorar que la gente asuma riesgos y que sea valiente y que tengan una mirada propia, aunque te incomode, porque son gracias a... Es que si no haríamos todo el rato lo mismo. Claro, y luego también que esas miradas extrañas, ¿no? Digamos, son las que también te ayudan a cambiar tu propia... Claro, y son los que proponen cosas nuevas y por qué, o sea, no sé, también podemos equivocarnos, ¿no? Y en la equivocación hay mucho aprendizaje y hay cosas... No somos IA. Sí. La IA es lo perfecto. Yo no quiero lo perfecto. A mí dame algo que vea que hay un humano detrás haciéndolo y que tenga sus cosas bien y sus cosas reguladas y hay que la IA apoyar. No podría haber hecho Superstar. No. Es anti-IA esta serie. Es totalmente. ¿Y con qué ánimo vais a Los Feroz? Que es un poco también feria de abril, en enero. Pues yo voy con muchas ganas de juntarnos, de pasárnoslo bien, porque es muy difícil juntarnos a todos y en estas cosas pues cuando podemos estar juntos y celebrar el trabajo que hemos hecho, tío, reconocérnoslo a nosotros mismos, de decir, estamos aquí porque nos hemos tirado a una piscina y ya está, y el trabajo está hecho y nos lo han reconocido y agradecerlo. ¿Y a quién le deseas? ¿Qué premio para la serie desearías tú? Todo. Muy bien. Todos, evidentemente. Porque eso también invitaría a que la gente la viera, que hay mucha gente que no la ha visto. Totalmente. Y de repente, si es que al final todo esto, hay tantos premios, ¿no? ¿Y para qué sirven? Para hablar de los proyectos y para que la gente se interese y le dé al play o vaya a un cine a comprar una entrada para ver una película. Bueno, tú eres Suma Content Girl. Has estado en el rodaje de La Bola Negra. ¿Cuál ha sido también un poco, ya sé que no puedes decir nada de nada, porque habrás firmado tendrás un candado puesto en el tobillo, pero ¿cuál ha sido las sensaciones que te has llevado de ese rodaje? Ha sido muy bonito. El guión es precioso. He podido ver cosas que se han rodado y es realmente de decir
wow. No la he visto evidentemente acabada, están en ese proceso, es una peli muy ambiciosa, pero creo que no, bueno, sí, es que es una peli muy importante y la gente cuando la vea sabrá por qué digo esto, pero es una suerte poder colaborar en proyectos así, la verdad, y poder formar parte de ese universo de los Javis, porque hay que también darle las gracias a muchas cosas que hacen y que están construyendo, y ya lo verá la gente. Ya pueden hacerse una idea de ellos porque llevan muchos proyectos detrás y todos son de una calidad exquisita. Y esta es una cosa mastodóntica, no sé, es increíble, me siento... Joder, parece que estoy todo el rato diciendo lo mismo de todo el mundo, pero es que me siento muy afortunada, pero es que de verdad. Los Javis han hecho, con Superstar, han protegido al artista, ¿no? Que eso es muy importante. Que y esta peli hay unos trabajos de actores, bueno, es que de todo el mundo, la verdad, pero hay cosas muy, muy bestias que ya veréis. Bueno, pues ya veremos. Y luego otra parte de Natalia de Molina son las Molinas, The Sisters. The Sisters. Las hermanas Molina, que Celia de Molina, actriz y directora, y tú, también tenéis una burbuja creativa junta, que es interesante porque aparte del valor artístico también tiene mucho valor político, y me gustaría un poco que nos contaras en qué situación estáis, en qué proceso estáis y qué buscáis. Uy, como si fuéramos una, ¿no? Bueno, sois en los equipos, mira, los Javis son dos, pero y evidentemente cada uno tiene su vida y su aportación, pero yo creo que es más mi hermana la que lidera y yo la que la sigo, y siempre ha sido un poco así. En casa teníamos una cámara y me decía, ponte ahí a esto, tal, y yo pues la seguía. Ella empezó haciendo interpretación en la ESAT y luego me atreví a hacerlo yo, un poco como... la sigo un poco más que... Y la apoyo y nos queremos mucho, y porque creo profundamente en su mirada y en lo que quiere contar, y de hecho es que si no fuera mi hermana me gustaría verlo también. Y estáis levantando, me decíais, la financiación del largo No Soy Universal, que me parece... me gustaría que nos contaras un poco qué es No Soy Universal. Pues es una película muy punky, con mucho humor, como sello de mi hermana, que reflexiona un poco sobre qué es ser universal y qué no, lo que se nos ha contado a nivel cultural y social, ¿no? Esta cosa de muchas veces decirnos que lo nuestro es como de nicho. ¿Ser mujeres? Sí, o cualquier temática que tenga que ver relacionado con nuestra realidad, es como eso es de nicho. Y bueno, pues explorar un poco en qué se nos ha dicho que es universal y qué no, y por qué, si somos incluso un poquito más de la mitad de la población del mundo, no podemos hablar de lo nuestro. Si hay 2 películas sobre maternidad, es como... ya todo el rato hablando de la maternidad, bueno, pues yo qué sé, ¿cuántas veces he visto yo películas de otro tipo? No sé. Libertad creativa, por favor, y mujeres haciendo cosas diferentes, ¿no? Y No Soy Universal, pues es ese viaje de una mujer reflexionando sobre todo esto. Y con comedia, ¿no? Comedia. Porque también yo creo que hay un arrinconamiento de las mujeres se quejan. Mujeres que se quejan y la tristeza de la queja, ¿no? Y es como decir, bueno, o no. Sí, hay como una tendencia al cine intimista, ¿no? Y naturalista, y como de temas como muy tal, y como que cuesta que de repente las mujeres puedan hacer otro tipo de géneros, que bueno, Arantxa el año pasado con La Infiltrada ya rompió un muro que había, ¿no? Pero en la comedia siento que todavía es como que cuesta como la comedia de autor femenino, ¿no? Es como muy... Está como muy marcada de que la comedia, si la hace una mujer, bueno, ya es que no sé si hasta incluso la comedia en general, pero como reivindicar también que puede haber una comedia de autor liderada por una mujer que no sea 2 más 2, 4, ¿sabes? Claro.
Y claro, No tú- sé si te respondió realmente a lo que me has Sí, preguntado. no, sí, o Sí. sea, es un poco que se necesita, que por qué no hay, por qué tienen que estar, qué pasa, ¿no? Que también la comedia es tan disruptiva, la comedia subraya el absurdo de la vida, y el Sí, absurdo de la y es vida... tan necesaria y creo que ahora con todo lo que estamos viendo del mundo y todo, creo que hace un poco de falta de riámonos y riámonos de una manera crítica. ¿Y cuáles son tus propósitos profesionales en el sentido, quiero ser una actriz con, no sé, con más seguridad, con disfrutar más? O sea, ¿cuáles son los retos que tú ahora mismo o te planteas, pero no en plan, bueno, ya me imagino que sin machacarte, pero como diciendo cosas que quiero Bueno, hacer? antes te he confesado que soy muy mala Por eso. conmigo. Pero bueno, intento como, pues bueno, aceptar esa parte de mí. Creo que parte en general de la vida, de cualquier persona, es aceptar como uno es, que a veces nos peleamos contra nosotros y decir, pues mira, yo durante mucho tiempo de mi vida me peleé con mi timidez, digo, ¿por qué no puedo tal y por qué no cual? Y ya digo, mira, soy tímida. Quien lo quiera entender lo va a entender y quien no, no. Es verdad que cuando eres adulto la timidez es muy difícil de verla claramente. A los niños se ve muy claro que un niño es tímido, pero en la adultez de repente la timidez puede resultar altivez, puede resultar distancia, puede resultar incluso estupidez. Y no tiene nada que ver con eso, es que cuando somos tímidos pues te cierras y te dan vergüenza cosas y como no se entiende pues lo ves como esta persona es tal. Y durante mucho tiempo pues, me peleé con esa parte de mí y ya pues la acepto. Y lo mismo debería de hacer pues con esta parte así machacona, pues que lo intento de decir, bueno, existe, va a estar, tiene una cosa positiva que me hace superarme e ir más allá, pero tampoco le tengo que hacer tanto caso porque no se puede vivir así, ¿sabes? Claro. Y lo que te decía, me gustaría conseguir ser un poquito, tratarme un poquito mejor y a nivel actoral pues seguir superándome. No, sí que siento con los años, y creo que es una cosa como normal que pase, que puedes tender al conservadurismo en el artístico, en el sentido de ¿qué necesidad tengo yo de ahora qué tal meterme en no sé qué jaleo y arriesgarme y en vez de saber que yo si hago esto es correcto y ya está? No quiero, me gustaría no caer en eso. Creo que lo artístico tiene que tener algo de que te tienes que tirar al barro y me gustaría seguir manteniéndome fiel a eso en lo que creo y no protegerme demasiado. Y sí, me gustaría un poco realmente seguir un poco como estoy, no cambiar mucho en eso, sino mejorar, intentar hacer las Bueno, es cosas que claro, mejor. estoy acordándome de no tirarme al bar en lo de arriesgarse y me estaba acordando en esta temporada de premios que tenemos a José Ramón Soroiz a sus 70 y tantos años, siendo un heterosexual, haciendo el papel de gay Está en Más maravilloso. Palomas y claro, eso sí que es un riesgo Sí, sí. en el sentido de que, madre mía, un actor que no tiene por qué, es el ejemplo, ¿no? De alguien, Sí. o sea, ala, lánzate. Sí. O sea, es... Sí, sí, pues mantenerlo hasta que me muera, ¿sabes? Yo una vez has estado por aquí y me contabas que hacías, es que no, yo no puedo hacer pole dancing porque no puedo, pero siempre lo miro como con una fascinación. O sea, me gustaría bailar sevillanas, reconozco que es una cosa que me encanta. Sí, me contaste que el flamenco y todo eso. Me encanta y además me parece muy... O sea, que ahí sí que hay que tener como una libertad para... O sea, por eso me parece, me encantan las sevillanas porque veo que todo el mundo de todas las edades, con todos los cuerpos, bailan. Es que todo el mundo puede bailar y tiene que bailar. Y eso claro, me parece O sea, lo más me parece rompedor. No es rompedor, o sea, es fuerte que sea rompedor, pero es que todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede bailar, todo el mundo puede expresarse artísticamente en cualquiera Y mira, eso es una cosa que aprendió de Loli en Superstar, por ejemplo.
que le den por culo al talento. Si yo necesito expresarme y soy feliz haciendo esto y no le estoy haciendo daño a nadie, el problema es cuando le haces daño a alguien. Pero si no le estoy haciendo daño a nadie, a mí qué me importa que tú sientas vergüenza, la estás sintiendo tú, yo no. Yo me expreso así y te guste o no, y si te molesta, pues no mires. Entonces, si quieres bailar, baila. Si quieres cantar, canta. No, sí, yo creo que, Sí, que por eso feliz. aprendemos de los que no vivimos en el mundo artístico, aprendemos de unas ciertas osadías que son una bobada pensar que es una osadía. O sea, que es como que... Bueno, porque se nos castra, creo yo, que lo más bonito que tiene la infancia y los niños es la inocencia, es la pureza, es como ven todo como si fuera la primera vez, ¿no? Y un niño de repente se te pone a bailar y no pasa nada. Y conforme vas creciendo es como que se te va introduciendo códigos y cosas como de que está mal ser, yo qué sé, hacer lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Si no es una cuestión de... Es que no le estás haciendo daño a nadie. No. ¿Por qué le voy a hacer... ¿Que yo baile molesta? No. ¿De verdad? El problema no es mío, lo tiene el que al que le esté molestando que yo haga esto. Totalmente, me voy a apuntar yo un pole Sí. dancing. Bueno, Hace tiempo que lo he dejado, la verdad, ahora tengo que volver. Pero hace un tiempo que no hago pole dance. bueno, con ese ritmo de vida... Pero estaba montando a caballo. ¿Ah, sí? Sí, porque en Marbella Ah, ¿es verdad? el personaje monta y yo no tenía ni idea, no había montado nunca. Además es un animal que me produce tanto respeto y que me fascina. Y estuve yendo a clases de caballo y ahí encontré muchas cosas de Carmen, porque verte encima de un caballo y galopar, ¿tú la has hecho? No. O sea, esa sensación es que es indescriptible, y ahí entendí muchas cosas de Carmen en esas clases. Lo que pasa que justo el día antes de empezar a rodar y el último día de clase me caí del caballo. ¿Y qué te pasó? Porque por suerte no me pasó nada porque caí bien y iba protegida con el casco y tal, pero mucho miedo, fue un susto gordo. Claro, no, La es que verdad, el caballo... me mareé un poco y fue como... hostia, es que es un animal. Es un ¿sabes? animal. Y no fue culpa de él ni mía, son cosas que pueden pasar y ya con el tiempo digo, pues mira, Carmen también se ha caído del caballo. Bueno, no, Lo pero a mí me rescato. parece muy fascinante. Pero Sí, me dio pena no poder, porque luego lo tuvo que hacer una doble y me dio mucha pena no haber todo ese trabajo que llevaba y ¿Y seguirías montando? O sea, claro... le he pillado un poco de miedo. miedo. Que dicen que justo cuando te pasa eso lo que tienes que hacer es volver a subirte. Pero la verdad que era muy feliz. Era una sensación increíble. Es que, No bueno, sé. y los caballos, es que claro, a mí me parece súper paleto, pero yo como no he tocado un caballo en mi vida, pero me parece que son unos animales que imponen tanto. Yo soy muy perrera, pero no sé cómo puede ser la relación de un animal, claro, tan grande. Los caballos tienen una cosa, bueno, los animales en general, pero el caballo de verdad es un animal, tiene una sensibilidad. Fíjate que se utilizan para terapia también. Hay terapias con niños con autismo, para personas que están en fase terminal, que se tratan con caballos. Tienen una sensibilidad muy fuerte y tienen su personalidad. Si a un caballo no le gusta, no le gusta. Y si le gustas, le gustas. Hay algo ahí como de un lenguaje no verbal, evidentemente, porque no hablamos el mismo idioma, que tiene que ver con, no sé con qué, con algo que te miran, los miras y existe una conexión que no sabría explicarte, pero es muy poderoso ese animal, ¿eh? Y los burritos ya ni te cuento, que es mi animal favorito. No, claro, los burros, bueno, es que ya Son- vamos a dejarlo porque me lo está diciendo Julia, porque si entramos ya en el tema Ya, de es burros, que yo con ya el mundo nos vamos, animales, claro, ya esto nos para la ponemos, hacemos siguiente, una protectora, porque, vamos, claro, porque yo tengo yo tengo guau. temas pendientes. Bueno, este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte y nos piden que te preguntemos con quién te tomarías tú un café, un actor, un director, una actriz, una directora del presente o del pasado. Joder, pues con mucha gente. Es verdad que tomarse un café es como íntimo, ¿no? Como que implica un poco de vamos a hablar, ¿no? O como algo más cercano, creo, que quedar para otra cosa. Eso Quedar es para un media café. hora de hablar. Sí.
Bueno, me hubiese encantado tomarme un café con Norma Jean, que es el nombre real de Marilyn Monroe, porque soy muy fan de siempre, la tengo tatuada incluso, y me hubiera encantado escucharla, darle un abrazo, no sé, conocerla. Pero bueno, creo que también hay algo de que no sé hasta qué punto está bien conocer a tus ídolos, porque a veces se te pueden caer y a veces está bien mantener el misterio y tu idealización hacia esa persona y no mancharla con la realidad. Entonces me tomaría un café con Claudia Costafreda siempre, que es la directora de Superstar. Es increíble. Una mujer, vamos, me tomaría todos los cafés que ella quisiera. Y de Cardo. Y de Cardo y de cosas de tantas, que vendrán tantas, y cosas que vendrán que la gente, bueno, es una de esas directoras jóvenes de la nueva generación que hay que celebrar que exista y que yo me he entendido muy bien con ella. He tenido una conexión como con pocas personas he tenido y sé que nos va a traer mucha alegría al audiovisual español, lo sé. Qué bien. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Me has dejado ya con lo de los caballos, que me voy a ir a ver yo a un caballo sin montarlo, solamente pues sí, a conocerlos, sí. que también eso puede ser un camino. En fin, es que somos así. Marbella 2, que ya está en Movistar Plus, con la fiscal antidroga Carmen, que interpreta a Natalia de Molina, y este fin de semana en Los Feroces, en Televisión Española, a las 10 de la noche el sábado. Muy bien. Y nada más, seguimos en la script, pero muchísimas gracias, Natalia. Gracias a ti siempre. Hasta ahora. Tengo que hacer esa película. Necesito que me firmes este NDA, siempre y cuando no tenga superpoderes. Sí. Si estando tan cerca, la fastidio. Actuar es la suma de todo lo que has vivido. La alegría, la tristeza, el desengaño. ¿Usarás tu supervelocidad o algo así? Voy a usar mi coche, Trevor. Pero entonces, ¿tienes o no tienes supervelocidad? ¡Tú corre! Pues se nos ha ido Natalia de Molina, pero nos visita la directora Elena Taberna. ¿Qué tal, Elena? Pues muy bien, encantada de estar contigo. Elena Taberna, directora de Yoyes. Porque eso fue... El título primero, sí. Yoyes fue una barbaridad, una película sobre Dolores González Cataraín, ¿verdad? ¿Cómo para la gente de nuestra generación fueron nombres terribles, que de una tristeza y de una crueldad? Y que determinan la historia de nuestro país, ¿no? O sea, que Yoyes y la hermosura de la película, hablaba el otro día con Ana Torrent, que hemos hecho el 25 aniversario en la Academia, y ha sido muy bonito, y hablábamos de qué difícil es que todo un país reconozca en el rostro de Ana Torrent Yoyes. O sea, si tú nombras la palabra Yoyes, porque el personaje histórico ha trascendido incluso en nuestra generación, ¿no? Y está ahí. Está la hermosura de que el rostro que ponemos siempre es el de Ana, ¿verdad? Yoyes, que era una terrorista de ETA, que precisamente en esa época de reflexión, que una parte de ETA pensó que la democracia ya no requería pistolas, y sin embargo otra parte de ETA consideró que sí. Cuando ella quiso dejar la banda, volvió a Ordicia, a su pueblo, y la mataron con 34 años. 33 años delante de su hijo, la mataron sus compañeros de ETA. Esa película es del año 2000, ETA mataba. Sí. Y tú, una joven directora navarra, o sea que conocías bien el tema, te lanzas a contar esta historia. Es curioso porque yo inicialmente quería hacer una película sobre la guerra civil, que hablaba de un familiar mío que había sido un cura rojo, con 20 años llega a mi pueblo, Alsasua, y se encuentra con que los 3 años de vida del pueblo tiene que poner en marcha sus ideas que había aprendido en Roma, que
padre, viendo que el avance de la izquierda era tan grande, empezó a enseñar a sus curas una doctrina social de la Iglesia. Una historia muy apasionante que luego se hizo y se tituló La Buena Nueva. Pero en aquel momento, estando la izquierda en el poder, las televisiones públicas... Claro, era el PSOE, estaba en el sí, poder. En un momento, sin embargo, la televisión pública dijo a ver si tenía permiso de la Iglesia y no se pudo hacer ese proyecto. O sea, el productor que me había localizado mía, ese, sí, fíjate, o sea, que venimos, fíjate que venimos. pensamos que las censuras, Sí. pero ¿hasta qué punto sí. la Iglesia, bueno, Sí. ha tenido, Sí. sigue teniendo, la educación es suya Es todavía. suya, exactamente, sí, para mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que eso entonces casi mejor porque me vino con fuerza la historia de Yoyes, porque yo siempre me gusta tocar la historia, pero tocar historias que son poderosas también para cinematográficamente, ¿no? Y que me obliguen a mí a una narrativa que se adecue a la historia. Y entonces, claro, la historia de Yoyes es de esas que en un pitch de hora la dices la historia de una mujer que entra en una organización, es jefa, se sale de la organización y muere a manos de sus antiguos compañeros. Una tragedia griega en toda medida y con mucha potencia visual y esto. Y entonces, pues me lancé a ello, pero con esa potencia visual tenía dificultades. El otro tema, todavía igual tenía más dificultades, ¿no? Pero yo aproveché, creo que fue ese acierto para centrarme en la mujer, ¿no? Que no era tan difícil, o sea, que era una mujer que tuvo dificultades para entrar en puestos de dirección y que era una personalidad muy compleja, como dice Ana Torrent. Es que el otro día me decía, pero es que es el personaje más difícil que he hecho en mi vida. Es que qué compleja, y además cómo eras tú de maniática para que entrasen todos los matices de luces y sombras de ese personaje, porque no te quedaste solamente en la militancia, sino luego es una mujer que entró en la UNO a trabajar, que estudió sociología, era una mujer que era como nosotras, o sea, era una mujer que luego quiso, que además su primera parte entrando en ETA fue un periodo generoso porque entró en la época donde era una lucha antifranquista, ¿no? Claro. Y eso, bueno, la complejidad fue así, pero bueno, la suerte es que al público le llegó la película, bueno, se emocionó una muchísimo. de las grandes películas sí, de su tiempo. ¿Y cómo fue recibida en Euskadi en ese momento, Yoyes? Pues fíjate que porque la película tiene, ya como lo hemos visto y como sabemos, no deja nada, o sea, que no deja nada de contar, ¿no? O sea, a través del personaje de Yoyes yo cuento lo que estaba pasando y los elementos estaban en conflicto, ¿no? Tanto el GAL, que aún nos molestaba, como la violencia de ETA que va creciendo y cambia de sus primeros inicios. Que los 80 fueron años tremendos. Tremendos, sí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que al principio había cierta pereza en ir en algunos casos o miedo, pero estrenamos en el Guggenheim, yo dije, a lo grande, vamos a ir a mezclarlo con un estreno que ha habido y aquello, porque yo sabía de la fuerza de la película. No sé por qué, hay veces que tú tienes la certeza de que tienes una película hermosa dentro de... y que ella tiene fuerza, porque en el momento en que se ve ya cambia la cosa. Está sí. en Flixolé. Exactamente, sí. Y a veces suele estar también en Televisión Española porque la reponen muy frecuentemente, pero ahora concretamente la han quitado de... Pero es interesante ver cómo ETA es un tema que moviliza mucho, que interesa mucho a la gente joven. ¿Cuál ha sido la reacción que en este aniversario? Sí. ¿Cuál es bueno, pues la reacción? ¿Qué te dice la gente joven cuando ve Yoyes? Sí, pues es que es muy curioso porque se ve mucho, o sea que la gente sigue viéndola y tal. Y el otro día en la proyección que hizo en la Academia, que hicimos, fue emocionante, porque realmente, o sea, no ha envejecido la película. O sea, que quiere decir que narrativamente o cinematográficamente sigue teniendo la fuerza y la tensión que tenía en esto, pero tiene una ventaja, que es que no están las armas en la calle. Entonces, sin querer, cuando estrenábamos Yoyes, estábamos viendo como una especie con miedo, ¿no? Entonces, la riqueza de la película desde el punto de vista histórico para la existencia de nuestro país y luego la riqueza también visual, cinematográfica, hace que la película tenga o sea, yo he sentido una gran alegría por lo emocionante que fue la jornada, porque había gente que había visto 7 veces la película y decían que se sentían, o sea, que la habían visto ver la copia en cine, una copia
bien esto y bien Claro. proyectada, claro, pues estás viendo eso. El director de arte y yo estábamos al lado y me decía, Elena, es que tal. Qué Y dijo, felicidad, la ¿no? volveríamos a hacer igual, exactamente igual, plano por plano, Elena. Qué Me dijo maravilla, así. eso es tremendo. Elena Taberna, en el 2025 has estrenado Nosotros, que es la adaptación de la novela de Isaac Rosa, Feliz Final, que es una historia protagonizada por María Vázquez y Pablo Molinero sobre un poco la ruptura, ¿no? El final del amor. El final del amor, contada desde... Decía Isaac Rosa que es una película que no hemos visto, ¿no? Es como que el tratamiento, lo que me da la sensación que cómo es el tratamiento del tiempo, ¿no? En ese deterioro de la pareja. Sí, yo tengo una gran satisfacción de haber entrado en el tema del amor, que es algo que me importaba siempre, y haber entrado a estas alturas de mi vida cinematográfica también, ¿no? Que es mi séptimo largometraje, y arriesgando. O sea, porque es una película que no parece, porque tiene una apariencia como... Pero, sin embargo, cuando estoy asistiendo mucho y disfrutando de las proyecciones y los debates, llega a unos sitios muy interesantes, que yo quería que llegase ahí, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy emocionante porque decía Isaac que... Claro, hemos estado un poco desligados de la novela, ¿eh? O sea, la teoría de la adaptación para mí es que el libro me empujó a hacer la película. Pero desde mi propia experiencia y mi biografía. Coincidíamos mucho Isaac y yo, además, en las películas que nos gustaban del tema y tuvimos una armonía grande, y él dijo que para él es un halago que alguien como yo elija un libro suyo y que no tiene ningún interés en que sea más o menos real con eso, sino que la cinematografía lleve a su camino, que para él el halago está en esa lección, ¿no? ¿Y tú qué querías contar en esa disolución del amor? Pues que lo hacemos mal, que lo hacemos mal, que nos despedimos mal, que si ha habido amor, la tesis de la película es que el amor existe, que se acaba y que no hay culpables. Sobre todo que no hay culpables. Y me temo que si no nos hiciésemos trampa, cuando se acaba el amor, se acaba simultáneamente. Otra cosa es que a una de las dos partes le venga mal separarse o le resulte cómoda la existencia en esa desaparición ya de cosas importantes, ¿no? Y entonces lo malo es que eso muchas veces se convierte en rencor. Claro. Que es tan negativo y en cambio, como nos va a tocar a lo largo de la vida, si ya nos ha tocado 2 o 3 veces separarnos, las nuevas generaciones probablemente serán más. Entonces, creo que nos trae muy a cuenta el pensar en separarnos bien y en recordar lo milagroso que es haber amado y haber sido amada. Qué importante eso. Y desde ese sitio, porque ya creamos algo bello que es una alegría para siempre, ¿no? Como decía el poeta. O sea que por una parte es rescatar esa parte luminosa y por otra parte pues aceptar la finitud, ¿no? Como un proceso de aprendizaje de otras cosas también que se acaban, ¿no? Se acaba el amor, existe, se acaba y vamos aprendiendo también, ¿no? Qué difícil, porque es verdad que el personaje de Isabel Ordaz dice no se puede construir nada sobre ese dolor. O sea, y es verdad que hay una resistencia cultural a dejar ir esas relaciones. Sí, el apego, ¿no? Que hablan tanto y eso sí. Y claro, y somos apegados porque es que sin el apego tampoco hay, parece que hay nada. Pero bueno, a mí sobre todo me apetecía, porque siempre me ha encantado el tema, me ha interesado muchísimo. Es más, yo, por ejemplo, de las personas, tengo una referencia siempre de su situación afectiva en el momento que le conozco. Y algo que puedo recordar, o sea, que cuando analizo cosas, ¿no? Como siempre en la vida los que somos cineastas estamos entre la ficción y la realidad, ¿no? Claro. Recuperando elementos para la ficción, he analizado eso muchísimo y me ha gustado, he leído libros, de repente ahora que estaba preparando las presentaciones con Isaac, ¿no? Pues recuerdo haber leído a Ortega y Gasset, ¿no? Ensayos sobre el amor, y haberme quedado con ciertas teorías de sobre todo, bueno, en fin, que es un tema que me ha interesado
interesado siempre y no sabía cómo meterme con ello en el cine. O sea, es que tú tienes una mirada incisiva que fue muy pionera, ¿no? Por ejemplo, el documental de Nagore, que Nagore fue una enfermera que fue asesinada por un psiquiatra del hospital de la Universidad de Navarra, que era como un tótem que no se podía tocar, que era también impensable, un poco como los violadores y los maltratadores son marginales. Y esa idea de que están entre nosotros, son nuestros hermanos, son nuestros hijos. Y Nagore, me decías que había sido una obra muy importante, por ejemplo, cuando pasó el caso de La Manada, cómo incluso los periodistas hombres entendieron que era una violencia, de este tipo, sí. Y ahí me di cuenta yo de la importancia de la memoria de las mujeres, que no tenemos memoria, no tenemos un cine o un cine documental o un cine de ficción, o tenemos poco. Y yo he tenido siempre esa necesidad desde un feminismo casi que me vino de nacimiento, ¿no? En que los personajes de referencia pudieran ser vistos como seres vivos, ¿no? Y entonces a mí en Nagore me interesaba rescatar cómo era esa chavala, ¿no? ¿Y por qué perdemos? Porque si nos fijamos solamente en la muerte, no recuperamos a la vida. Lo doloroso es que hemos perdido. En Joyes perdimos una escritora grande seguramente, porque era una mujer sensible, preparada y con ideas artísticas y con un ser humano desde luego tan maravilloso como para cambiar de vida y para regalar también a la sociedad, aunque sea equivocadamente, cosas. Entonces esa recuperación de eso me parece muy importante, pero sobre todo, claro, en el momento en que existe esa película documental, se puede volver a ver. Y se ve que lo que le dijeron a la madre de Nagore ya no se puede repetir. Entonces llega, y yo además dejé en abierto, que hice una cosa muy bonita, que de repente dejé en abierto durante los Sanfermines de ese año, del año de La Manada, para que hubiese debates. Oye, se organizaron más de 100 y pico debates en todo el Estado, con debates. Fíjate lo difícil que es organizar para las administraciones, y en esa semana, o sea, y me fueron mandando luego las fotos de cómo se habían reunido en sitios inverosímiles, ¿no? Pero es muy interesante eso que dices, que la falta de referentes para analizar también la violencia de género. Yo, por ejemplo, a mí me escandaliza la cantidad de thrillers en los que el cuerpo del muerto de la mujer es como un sillón, no importa nada, es un MacGuffin que me parece que también evidentemente eso nos anula a todas las víctimas presentes y futuras y pasadas. Y entonces eso que dices de esa víctima es una vida, era una mujer, es tu hija, es tu hermana. O sea, es que dices, porque claro, hemos aceptado, ¿no?, el síndrome ese de la indefensión adquirida, hemos aceptado la condición de víctimas y gracias a una película como Nagore nos despertamos. Exactamente, nos despertamos, y la madre también tan bonita, la figura de la madre que dijo, yo por eso lo dejé, que cuando tiene que presentar la película, porque hicimos unos materiales didácticos y ahí van los institutos y tal, dice, yo desde que murió mi hija tomo pastillas, ¿no?, para dormir, pero cuando tengo presentación ese día no tomo pastillas. Entonces es cuando decidí dejarlo en abierto, porque me parecía una cosa muy, muy bonita, y se sigue viendo así. Y realmente me vuelve a llevar también a esa preocupación que dices, claro, porque hacemos el cine según cómo somos, hacemos las películas también, ¿no? Amamos según cómo somos y hacemos el cine también según cómo somos. Y ahora, por ejemplo, me han comentado, viendo la película Nosotros, que es una película que también es necesaria para ver el buen trato, o sea, que tenemos que tener ejemplos también de separaciones, en las que el ser humano, masculino y femenino, están, o del mismo sexo, en el caso de parejas, eso, no tenga que herirse para separarse, ¿no? Bueno, que acepte el final del amor y que entre en otro diálogo. Bueno, es que me parece interesantísimo, porque yo no veo mucho el lado de La Isla de las Tentaciones, pero el otro día lo vi y me pareció un horror cómo se plantea como referente la manera de discutir, que es como una especie es una violencia verbal brutal, que tú no sabes si han editado o no la física, y me parece escandaloso que eso se presente como un referente gracioso de cómo las relaciones
producciones tienen que acabar. Sí, o sea, me parece que... Peligrosísimo, además. Claro, o sea, digo, pero... El mimetismo que hay desde el vestuario hasta los comportamientos, claro, entra en gente que está viendo eso, que son adolescentes. Claro, nosotros lo que te está diciendo es, se ha acabado, aceptémoslo. Exactamente, O sea, con dolor, con tal, pero abracémonos. El último abrazo me parece a mí que es muy significativo, ¿no? Nos damos el último abrazo. Claro. Hay dolor en ellos, pero son capaces de abrazarse. Y luego tú en tu filmografía, que como dices tienes 7 largometrajes, empiezas en Joyes y luego haces varios documentales, y uno de ellos interesante, Extranjeras, 2003, que también hasta qué punto los refugiados, los inmigrantes, los migrantes son ellos y muchas veces no tienen nombre, y si son mujeres todavía menos. Menos, exactamente. Y también aquí tengo que decir, como es un punto de inflexión en mi carrera, claro, porque yo después de Joyes pensaba que iba a tener posibilidad de hacer más fácil, ¿no? Tener una carrera, porque me habían dicho los productores, ¿de dónde has salido tú? ¿Cómo has podido hacer una ópera prima así y tal? Pero bueno, tuve dificultades porque me preguntaron a ver si tenía permiso del anterior productor, cosas de esas que se preguntaban entonces, y yo me di cuenta que probablemente no sería otra de las que fue mi pesadilla así hasta ahora, sería de esas directoras que solo ha hecho una película en su vida, ¿no? Que es uno de los dramas que han pasado mucho, aquí. Sí, la generación anterior a la mía pasó. Y entonces, nada, pues ahí me tuve que hacer rápidamente, yo dije que quería hacer cine y me hice productora. Ese mismo día prácticamente en el que ya íbamos a firmar y todo, tenía un apoyo de Sundance, el proyecto, con Concha Velasco de actriz y tal. Entonces, bueno, ese proyecto no pudo ser, pero cogí los materiales con los que me había documentado para la película de ficción, y ahí me ves humilde cogiendo la frase de Agnes Varda, ¿no? que decía que había estrenado entonces El espigador y la espigadora, que era una maravilla de película, y dijo una frase que yo me la cogí para poder tener fuerza para trabajar ahí en esa. Iba a las 12 de la noche, que era más barato que de día el montaje. Y entonces la frase de Varda, que es bonita para que los espectadores las conozcan, les decía que los directores de ficción deberían transitar por el cine documental, porque el cine documental enseña humildad. Y humildad de la buena, porque la falsa, la pragmática no me interesa nada. Claro, prefiero la soberbia que la falsa humildad, pero la humildad de verdad, la de encontrar, de enfrentarte. Tú no puedes ir a donde una de las extranjeras, o sea, me acuerdo que en el Festival de Toulouse me decían, ¿y cómo están tan bien sin ser actrices, no? O sea, ¿cómo es exacto? ¿Cómo, o sea, porque ahí me di cuenta también y aprendí como ser humano a la importancia de mirar de verdad igual a los humanos, ¿no? Cosa que siempre lo he sentido. Es verdad que siempre es sorprendente ver a los actores y a las actrices no profesionales que tienen una fuerza que claro, los actores profesionales generosos lo recogen de igual a igual, otros no. Sí, exactamente, por eso hay que elegir de los generosos. Claro, o sea que la generosidad es tremenda. Luego también Elena Taberna forma parte de la generación que fundó CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas, en el 2006. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué os pasó? Vosotras, bueno, sois Chus Gutiérrez, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Virginia Yagüe, o sea, un montón de directoras que empezasteis en los 90 y que antes eso decías, ¿no? Que la generación anterior, la de Cecilia Bartolomé, Cecilia Bartolomé se la tragó el mundo. Exactamente. Cuando es nuestra Ackerman, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, es nuestra Chantal Ackerman. Y sin embargo, sí, ahí sí. Bueno, pues me acuerdo que estuve en un seminario, me enviaron precisamente a presentar Extranjeras. Y entonces pues aproveché para ver un poco de teoría feminista así los días que estaba ahí, y de repente escuché a Soledad Morillo, que estaba entonces de secretaria de Estado, creando la Ley de Igualdad. Y le escuché y me pareció maravilloso, rollo fan, ya casi cuando salió de la charla, dije, pero qué maravilla esta charla y tal, pues y nos habíamos reunido las directoras con la presentación de un libro que había escrito Camille Bella, una profesora norteamericana, y habíamos estado en la Feria del Libro. Y entonces se me ocurrió y dije, pues yo creo que sería interesante y tal. Bueno, en el caso hicimos una cita y yo me reuní con Chus y todas las directoras. Chus Gutiérrez. Chus Gutiérrez, que tiene casas grandes siempre y estupendas, y entonces ella se encargó de llamar a
todas las directoras y entonces dijimos, existe la posibilidad ahora de, con la ley de paridad, intervenir en la ley, que sería un primer caso para lo que Soledad Morillo nos dio la puerta abierta. Y entonces, bueno, pues desde ahí poco a poco, al principio solo las directoras y con una línea optimista queríamos marcar también ese territorio de no dar pena, ¿no? Porque siempre estaba tan difícil la cosa que mucha gente se elegía siempre la parte más negativa. Nosotros con ese discurso somos la mitad de la población y no podemos perdernos el talento de la mitad de la población, con ese discurso que me parecía tan bonito, pues salió la primera parte de Fíjate Cima. que ha estado por aquí Natalia de Molina, que interpreta a una fiscal antidroga en la serie Marbella, que va a hacer una película con su hermana que se llama Soy Universal, o sea, Sí. cómo se siguen necesitando y recordar que somos la mitad de la población, que ni Exacto. somos un nicho ni somos un colectivo y cómo ella decía cómo las leyes transforman vidas, ¿no? Sí. Y es muy curioso que encima lo que habéis hecho es abordar la igualdad desde la ley, Exacto, lo legal, exactamente. Y empezar por los medios de comunicación que nos daban también mucha riqueza para, o sea, el apartado de medios de comunicación, tuvimos acceso a la ley que se estaba, y hicimos Patricia Ferreira, que se nos fue, Ferreira. Y eso estuvimos haciendo anotaciones para que en la ley de paridad ya estuviesen reflejadas algunas necesidades que conocíamos mejor las personas que estábamos trabajando en el audiovisual, las mujeres del audiovisual. O sea que sí, y Josefina Molina tuvo la generosidad también de entregarnos el premio para que se pusiese en marcha Cima con un poco de economía también. Y decía Iciar Bollaín que en esos tiempos vosotras dabais el premio Es que no hay, porque se decía, ¿qué es el premio Es que no hay? Porque no se daban... ¿No se daban premios a las mujeres en determinados sectores o no? Porque no había. Se decía que no había, claro, exactamente, es que no hay, y porque no aparecían, y entonces sí que elegimos, sí. Recuerdo uno a Días de Cine que le cayó, sí. Y era, no recuerdo exactamente la clave, pero sí, pero se claro, hicieron... o sea, decía, no le podemos dar un Oscar, un eso Goya, porque no hay ninguna no hay. película protagonista de mujeres. Entonces nosotros sacábamos la lista de las personas que sí. Entonces en la entrega del premio se le daba el premio de Es que no hay, decir, mira, de esto que no había todas estas. Todas estas. Sí. Elena, nosotros este programa está patrocinado por Kaiku Café Latte, y preguntamos con qué director o directora del pasado o del presente te tomarías un café. He tenido la suerte de tomarme un café con dos de las directoras que fueron determinantes para que yo sea directora, que son Margaret von Trotta, que estuve presentándole en Bilbao en el Círculo de Bellas Artes, en el Museo de Bellas Artes, que fue un encuentro maravilloso, y luego cuando me hicieron una retrospectiva también en la Filmoteca Vasca con Agnieszka Holland. Dos de las directoras que a mí me marcaron en la muestra de cine de mujer que había en Pamplona, que yo vi cine del que me gustaba mucho, bueno. Como Las Hermanas Alemanas o Europa, concretamente estas dos, y eso. Muchísimas gracias por haber venido. Os recomendamos que busquéis las películas de Elena, nosotros en las plataformas que ya se ha incorporado, para ver otras maneras de ver la vida, ¿no? Porque es verdad que mirar te cambia totalmente. Exactamente. Y como hay toda una generación que no le ha tocado que se acerquen, porque siguen bastante vivas, porque tocan temáticas, desde luego, muy contemporáneas. Eso es una de las cosas que ha ayudado a mi cine, que se ve mucho en universidades norteamericanas. Estoy casi todo el tiempo con una sensación de verdad, porque voy a presentar mucho a muchos sitios, ciclos o retrospectivas y tal. Ahora tengo preparando la de Sao Paulo. Que me hace mucha ilusión porque he estado este año en el festival en la muestra de cine y me hacen así los cortos y los largos. O sea, que contenta de moverme también por otros sitios y disfrutando también de lo que has hecho, porque a veces vamos con tanta velocidad, ¿verdad?, preparando las películas siguientes, claro. Todo ese periodo de la financiación que es tan horroroso, pero bueno, tengo que decir también que he tenido la suerte de poder hacer las películas que quería y como quería, que aquello que he contado, que fue duro en el primer momento sobre
mi carrera, que se puso en duda, ¿no? Si podría seguir adelante, el haber montado mi propia productora ha permitido que algo que para mí es muy importante, y no sé si hubiese podido de otra manera, que las películas haya elegido los temas, la manera de tratarlos y hasta el último fotograma. Eso es muy interesante, elegir los temas y la manera de tratarlos para no hacer un reportaje en el caso de los cines documental, por ejemplo, que yo ahí creo que habría que ser más rígida a la hora de aceptar los trabajos, por ejemplo, de documentales, o sea, que distinguir lo que es reportaje televisivo, que tiene una inmediatez y tiene un interés, pero que no es lo mismo que el cine, que tendría que ser obligatorio la utilización del lenguaje cinematográfico y la profundización en los temas que trata. Vale. Pues muy bien, Elena, es maravilloso escucharte. Lo vamos a dejar aquí, pero muchísimas gracias y volvemos con la Script la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, María. Elena. Gracias a ti.